este tiempo precioso. Ahora nos vamos a gozar en la palabra del Señor. Directamente vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 2, del verso 1 al 10. Yo voy a leer el primer verso y ustedes leen el siguiente. 2, del 1 al 10. 2. Éxodo, capítulo 2, del verso 1 al 10. Amén. El título de este mensaje dice: Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Ustedes. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso alrededor para ver lo que decía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Ustedes. Y cuando la vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue a la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Todos. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le dijo por nombre de Moisés, diciendo: porque las aguas de Lo saqué. Hasta ahí la lectura, mis amados hermanos. Tomen asiento. Supuestamente va a ser un mensaje corto, pero vamos a ponerle atención a ver qué nos quiere enseñar el Señor a través de este evento. Y aparentemente simplemente es algo histórico, pero ¿qué podemos aprender el día de hoy? Muy bien. Lo primero que podemos darnos cuenta, que si volteamos nuestra mirada al capítulo 1, en el capítulo 1 Éxodo narra de que una familia que un día decidió emigrar de la tierra donde Dios los había llevado hacia la tierra de Egipto, llegaron como unos 70 personas, los cuales ellos comenzaron a proliferar. Proliferar es a multiplicarse de manera considerable y alarmante, a tal punto que asustó a los egipcios. ¿Por qué los asustó? Porque los egipcios tenían un pensamiento militar, eran una potencia desde aquel entonces. Bien, al ver que los hebreos se multiplicaban de manera alarmante y considerable, ellos se preocuparon pensando que los israelitas iban en cualquier momento, cuando ya ellos fueran un número verdaderamente considerable, a unirse a las fuerzas enemigas, lo que trajo preocupación al faraón de aquel entonces. Pero con base a esto, el faraón de aquel entonces, si nosotros recordamos, ideó un plan. ¿Para qué? Para evitar que este pueblo comenzara a multiplicarse. Si se recuerdan los hermanos de esta prédica, ¿no? Evitar que este pueblo pueda multiplicarse. Primero trató de todos los medios que las parteras mataran al varón apenas vaya naciendo, ¿no es cierto? 2 mujeres que en realidad fueron fieles al Señor y que no les importó el decreto del gobierno de la máxima autoridad, hermano. Esto yo creo que lo tengan claro, hermano. 2 mujeres que nos dan el ejemplo de valentía, hermano. A ellas no les importó la suerte de ella cayendo en manos de Faraón, hermano.
Porque esa acción que ellas tomaron o decidieron hacer era para la muerte. Ellos estaban arriesgando sus vidas, pero Dios es fiel. Dios nunca iba a permitir que estas mujeres sufran lo que podían haber sufrido si caían en manos de Faraón. Él siempre estuvo con ellas. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que a los que le son fieles, Él permanecerá con ellos todo el tiempo. Pero a los que le son fieles. Y esto debe ponernos a pensar, hermano. Amén. Bien. Surge el plan de evitar a toda costa que los israelitas sigan naciendo. Se levanta un decreto de parte de Faraón indicando que todo niño varón que vaya naciendo tiene que ser muerto. Bueno, entonces el relato aquí nos empieza indicando en el verso 1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Qué es esto? A ver. Basado en las investigaciones que estuve realizando sobre este tema, porque me gusta conocer el origen de ciertas cosas, me pude dar cuenta que este varón de quien narra este versículo se casó con una mujer de la misma tribu. Pero resulta que los investigadores dicen que esta mujer ha sido la tía. Se casó con la tía. ¡Wow! Pero tiene que haber sido una tía bien lejana, no muy cercana. Entonces, amados hermanos, este hombre, para ese tiempo, buscó no unirse con otra mujer de otra tribu, sino de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque también Dios permite que estas cosas lleguen a donde tienen que llegar. ¿Y por qué de la tribu de Leví? Porque resulta que de la tribu de Leví, este era un pueblo que había sido seleccionado de parte de Dios. ¿Para qué? Para el sacerdocio, o sea, para que le sirvan a Dios en todo. Quiero que todo esto tomen en cuenta, hermano. Un pueblo que no tiene heredad terrenal, pero que su heredad era ¿quién? Jehová mismo. Entonces, amados hermanos, ¿con qué fin se da esto? Con el fin de que cuando nazca el niño producto de esta unión que nos está hablando Éxodo 1, ese niño tiene que servir para el plan de Dios. ¿Cuál iba a ser el plan de Dios de acuerdo a este relato? Liberar al pueblo de Dios. ¿Qué representa eso? Eso representa ¿qué cosa? A Cristo el Salvador. Miren, hermano. Justamente Moisés estaba cumpliendo la función que más adelante, muchos años después, iba a venir el verdadero Mesías, el verdadero libertador, a cumplir aquí en la tierra, cuando Dios lo decide. Entonces, en Moisés se está dando la figura de lo que miles de años después se iba a dar con Cristo. Moisés, obviamente, es el preview, que es el adelanto de lo que iba a acontecer con Cristo. Entonces, amados hermanos, quiero leer una pequeña comentario que nos está diciendo sobre este punto de aquí. Dice que esta historia secular del hombre que va a una mujer, se enamora de ella y a su vez le corresponde y se casa. O sea, ya Dios estaba preparando el terreno para que se dé justamente el nacimiento de Moisés. Parece mentira, hermano, pero en ciertos casos Dios decide que ciertas personas se unan. No en todos los casos, porque habemos personas que buscamos y elegimos a la persona bajo nuestro propio deseo. Y ahí es donde fracasa la relación, hermano. Pero no me quiero meter en ese tema, sino que, amados hermanos, dice que se casan y tienen un hijo, como suele suceder con todas las parejas. Dice que Moisés estaba escribiendo la historia de sus padres y su nacimiento, y lo hizo escuetamente. Escuetamente significa de forma abierta, ¿ya?
Sin entrar en mayores detalles, por tal motivo, debemos dirigirnos a otras partes de la Biblia para obtener más detalles sobre aquellos eventos. Dice que si tuviéramos la oportunidad de escribir nuestra biografía, posiblemente incluiríamos más detalles sobre nuestros padres. Bueno, no nos interesa tanto eso. Moisés ni siquiera mencionó el nombre de sus progenitores. Estos eran personas normales y corrientes que vivían en la esclavitud. Esto también quiero que lo tengan en detalle. Eran esclavos. Los padres de Moisés. Esto también en cuenta. Que vivían en esclavitud, miembros de la tribu de Leví. En ese momento es todo lo que Moisés registró. Bueno, a ver, mis hermanos. Es impresionante cómo Dios comienza a preparar el camino para la llegada de su libertador a este mundo. ¿Por qué tenía que Dios mandar al libertador en la primera oportunidad, que era Moisés? Porque si bien es cierto, nosotros recordamos, Israel estaba ¿en qué condición en el pueblo de Egipto? Como esclavos. Como esclavos, hermanos. Llegaron a un tiempo donde eran torturados, maltratados, hostigados. De manera increíble, este pueblo había sufrido un castigo enorme. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si bien nosotros recordamos cuando llegó Jacob con todos sus hijos y nietos, que la Biblia enseña que por lo menos fueron unos 70, dice que ahí estaba todo bien, que gozaban de ¿qué? De las bondades que justamente Faraón de aquel entonces les brindó al pueblo de Israel, obviamente respaldados por José. Pero con el pasar de los años muere José y nace la nueva generación. La nueva generación ya no comienza a actuar como verdaderamente lo hacía su padre José o su abuelo José. Las futuras generaciones van olvidando las buenas enseñanzas que el abuelo dejaba. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos comenzaron a actuar en pecado. Porque, hermano, el sacrificio, el sufrimiento, el padecimiento, el rechazo, también llega por causa del pecado, hermano. Porque cuando José vivió en Egipto, hermano, ustedes deben de recordar, porque yo enseñé esto en las otras prédicas, José gozó ¿de qué? De protección. ¿Gozó de qué? De provisión. Gozó de respaldo. Era no por el faraón, era porque Dios estaba con él. ¿Y por qué estaba Dios con él? Porque José era obediente, era fiel. Era fiel. Entonces, por eso, amados hermanos, debemos recordar qué pasó antes de que Moisés llegue. Y recordamos que por causa de la desobediencia de las nuevas generaciones es que llegó el castigo. Muchos eran asesinados, perdónenme la expresión, pero ni el perro siendo perro era tan asesinado como muchos de ellos eran asesinados. Un esclavo para ellos no valía nada, era como coger un clavo, bueno, tráeme otro vuelo y lo cambiamos. Eso hace el pecado, hermano. Y si nosotros caminamos en pecado, hermano, podemos terminar también de la misma manera, hermano. Por eso, hermano, nosotros debemos de mantenernos fieles a Dios y queremos tener la misma suerte que tuvo José. Entonces, amados hermanos, por el sufrimiento que llegó a tener este pueblo, ellos clamaban pidiéndole a Dios libertador. Que Dios les conceda un libertador para que los libre ¿de qué? Del yugo egipcio, hermano. Pero aquí viene el gran problema que ha tenido siempre Israel. Que ellos pedían un libertador, ¿de acuerdo a qué? El libertador que ellos pedían tenía que venir en un caballo imponente, hermano. Ser una figura política, militar y religiosa verdaderamente de primer nivel, del más alto nivel. Pero resulta que llega un niño, hijo de esclavos.
esclavos. Cuando la gente empieza a escuchar algo así, ¿qué cree que va a hacer la gente? Pero ¿cómo nos va a poder ayudar a alguien que ni siquiera tiene dónde caerse muerto? Digamos la verdad, hermano. Por eso Dios en su palabra nos enseña que Él no coge lo más grande y más poderoso ante la vista de los hombres. Dice la palabra de Dios que Él coge lo más último, lo más despreciable, lo más vil y menospreciable. Aquello que la gente desecha, ahí toma el Señor, que aquí te voy a avergonzar. Amén. ¿Ah? Y la gente comenzó, queremos un libertador, ya lo tenían al lado, Moisés, un niño. Pero todavía ellos no sabían porque el libertador que ellos querían tenía que estar adecuado al pensamiento de ellos. Como hoy también está pasando, hermano. Israel todavía no acepta a Cristo. No acepta a Jesús como su Señor, su libertador, porque ellos están esperando al libertador que yo les mencioné hace un momento. Altos verdes, de harto dinero, con harto poder político y militar, hermano. Que Dios se los va a dar, por cierto. Dios se los va a dar, porque es lo que ellos están esperando. Siempre ha sido ese el problema. Bueno, saliendo del primer verso, entramos al segundo. Dice, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Aquí hay algo interesante que me dejó pensando. Mientras aquí el primer libertador para libertar al pueblo de Israel era un niño que dice, hermoso, bien, guapo el niño. Cualquiera con solo verlo se encariñaba. Pero ahí está el plan de Dios, porque si lo mandaba medio tuertito es más que la hermana de Faraón lo degolla por ahí mismo, hermano. Por eso Dios sabe cómo hace las cosas, hermano. Pero dice que era hermoso. El plan de Dios también jugó un papel importante en la estética del niño, hermano. Parece mentira, hermano. Todo esto yo estaba pensando, digo, es increíble, Señor. ¿Y cómo fue cuando Cristo nació? Era un niño también hermoso. Pero dice la palabra que a medida que él creció, Jesús cuando creció, fue sencillo, fue humilde. Dice que no tenía belleza, no tenía gracia. Pero Moisés era una figura imponente en el pueblo egipcio, hermano. Era una figura imponente. Era una figura que verdaderamente causaba respeto estéticamente hablando. ¿Por qué? Porque aparte de puede haber sido algo que no lo dice, fornido, a lo mejor de muy buena apariencia, con gran poder económico, era un guerrero impresionante, era el orgullo del padre egipcio porque conquistaba pueblos, tenía todo. Y por cierto, era un hombre muy bien preparado, que ya vamos a llegar allá, muy bien preparado. Esto también quiero que lo tengas clarito, hermano. Muy bien preparado, cursó las mejores universidades de su tiempo, hermano. Dice la historia que Egipto era un pueblo con una cultura impresionante. Entonces, amados hermanos, tuvo la mejor preparación en aquel entonces. Mire, lo tuvo todo. Pero dice el relato aquí en el verso 2, y dio Dios a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué cree que lo tuvo escondido la madre más que nada 3 meses? Para que no lo puedan encontrar y no lo puedan matar. ¿Por qué? Porque había un decreto que había que asesinar a todo niño recién nacido. Porque ya estaba en la mente de Faraón la figura de un libertador. Ya se conocía. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante viene después, verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, porque la presión era grande, hermano. Quiere decir que a lo mejor en el pueblo de Gosén, allí ya los militares estaban dando vueltas. Los soldados egipcios estaban dando vueltas para ver si oían algún niño que encontraban, niño que mataban. No había pena ni misericordia para él.
Era un decreto terrible, era un decreto satánico. Pero como la presión era tan grande, mejor dice que ya no pudieron aguantarle más tiempo más oculto. Entonces viene la madre, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Bien. Dios también está obrando en la madre del niño. Mira, amados hermanos, lo interesante que hay en este versículo. A la madre del niño, de tanta desesperación, se le ocurre elaborar, ¿qué cosa? Una canastilla de junco. Junco es un tipo de planta que es flexible, casi como la caña, pero que no se rompe por más que usted lo doble y toda la cuestión que haga con ella. Es bien resistente. Y con ella dice que armó la canastilla y la calafeteó. ¿Qué es esto? La recubrió de asfalto y brea. ¿No le recuerda algo a usted este material? El arca de Noé. Así es, amados hermanos. Cómo Dios verdaderamente obra también de manera bíblica, basado en relatos pasados, hermano. Dios también permitió que Noé, en la construcción del arca, usara este material para que no ingresara agua en el arca, hermano, mientras ellos navegaban. Y esta canastilla que usó la madre de Moisés fue justamente recubierta de este material. El asunto es que esta canastilla, mientras navegaba en el río, nunca le penetró agua. Aparte de que Dios estaba cuidando al niño, porque el plan de Dios, así sea un niño solito en un río, a donde hayan cocodrilos, cuando Dios interviene, nada pasa, hermano. Nada pasa, porque el que está con Dios, Dios está con él para siempre, hermano. Entonces, amados hermanos, si nosotros creemos en Dios fielmente, hermano, Dios nunca nos abandonará. Entonces, amados hermanos, dice el mismo relato del verso 3, que colocó al niño en la arquilla y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Cuál era el propósito? El propósito era de ella desprenderse del niño para que vaya a manos más seguras. La madre, yo estoy seguro que tiene que haber estado toda una noche pensando y meditando, ¿qué hará? No hay mejor cosa que la hija de Faraón. Aquí dice la hija de Faraón. La película dice la hermana, pues hay un contraste. Que la hija de Faraón no podía tener hijos. Miren, todo del Señor, Él interviene. Hasta en el mundo Dios interviene, hermano. Porque a veces las cosas del mundo nos vienen a nosotros para bien, porque se convierten en el instrumento de Dios para el fin que Dios tiene, para el plan y el propósito que Dios tiene. Entonces la madre tuvo que haber llegado a esa conclusión. No hay mejor lugar que la hija de Faraón. Y a lo mejor el conocimiento de esta madre ya era que esta mujer con sus doncellas tenían por costumbre llegar al río, a orillas del río, a bañarse. Eso debe de haber sido muy conocido. Para que la hermanita de Moisés vaya y coloque la arquilla en el río, hermano. Cerca del lugar donde la puedan coger. Dios mismo ya estaba moviendo todas estas piezas para que el plan de Dios se cristalice. Verso 4, mire lo que nos está diciendo. Dice, y una hermana suya le puso a lo lejos, o sea, la hermana de Moisés, la niña, la llevó y la colocó a lo lejos. ¿Para qué? Para ver lo que acontecía. Esto nos está indicando que una vez que la niña coloca la canastilla con el niño adentro, ella iba siguiéndola de cerca. Dios también trabajó en esta niña. La hermana de Moisés también era una mujer fiel a Dios. Aún de niña, hermano. Esto me encanta saber, hermano, que aún de niño, cuando somos fieles a Dios, hermano, de grande, no nos apartaremos, hermano. Amén.
Cuando somos fieles a Dios desde niños, se nos van creando unas bases sólidas que no permiten que cuando seamos adultos, nada nos separe del Señor. Entonces, amados hermanos, el verso 5 dice, y la hija de Faraón, descendió. Quiere decir que esta niña conocía el horario en que llegaban las mujeres a bañarse. Mire, porque la niña toma la iniciativa de ir primero. Deja la arquilla ahí, más o menos, ya es la hora, ya tiene que estar por llegar. Y desciende, dice, la hija de Faraón con sus doncellas a la ribera del río. Luego dice, a lavarse al río. Era una costumbre. ¿Y qué más? Paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Así es, amados hermanos. Dios condujo toda esta arquilla a la niña a llevar al niño a manos de la hija de Faraón, hermano, sin darnos tanta vuelta. Dios hizo esta obra, hermano. Por eso, amados hermanos, si dentro de la casa de tu enemigo se levanta el decreto para exterminar a su pueblo, cuando Dios tiene un instrumento tan importante como es Moisés, ¿dónde era el mejor lugar donde lo podía tener? En la misma casa de su enemigo. Es impresionante. Lo lleva a la casa de su enemigo, Faraón. ¿Por medio de quién? De su hija. Dice el relato, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso que alguien de la tierra de Egipto puede tener compasión? Ya Dios intervino. ¿Por qué cree que el niño nació hermoso? Porque podía, también por la vista, conquistar el corazón de la doncella. Ahora sí ves por qué nació hermoso también ese niño. Mire. Entonces, como el niño lloraba, lloraba fuerte, dice la investigación histórica. Dice que este niño podía, y yo creo, ahí sí digo la palabra, yo creo, hablando personalmente, que también deben haber estado soldados cerca. Y desde tierno, ya Moisés levantó la voz sin temor, sabiendo que estaba cerca el peligro de la muerte. Desde tierno. Porque lo más obvio era, tápenle la boca al niño que no llore, porque si no, lo matan. Esto es algo interesante, hermano. Cuando Dios está en el asunto, así se pare quien se pare, no tocará ni estorbará el plan de Dios, hermano. Sepan bien esto, pueblo. Nadie tirará bajo el plan de Dios. Entonces, amados hermanos, la doncella comenzó y tuvo compasión. Dios puso este sentimiento en el corazón de la doncella. Su plan tenía que darse. Aquí es donde se cumple la palabra del Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. Y esto nos deja una evidencia, que cuando nosotros amamos a Dios y somos fieles a Él, Él también es fiel a nosotros, hermanos, en todo tiempo y en todo sentido, hermano. Y nos protege. El problema es que a veces sabemos, hermanitos, que todavía dudamos, hermano. Dudamos. Entonces, amados hermanos, miren lo que dice la doncella. Dijo de los niños de los hebreos, ¿qué cosa? Y ella sabía el decreto. Ella sabía el decreto. Y como toda buena egipcia, lo debía haber entregado. Y muchas en su lugar lo hubieran hecho por temor al rey. Pero ella ya estaba controlada por Dios. Ahora nos estamos dando cuenta cómo Dios también puede controlar ciertos puntos de nuestros enemigos. Por eso es que cuando Josué intervenía en la guerra, Dios le dice,
yo ya he puesto a tus enemigos a tus pies. Acordémonos de esas palabras. Dios tiene el control. Ya Él pone a nuestros enemigos a nuestros pies. ¿Pero por qué? Porque somos un pueblo de oración y de fe, hermano. Si no hay la oración y no hay la fe, hermano, Dios no va a trabajar en beneficio nuestro. Debemos de tener claro eso, hermano. Y con este tema de la oración, después del culto voy a hablar un punto interesante también que tengo que hablar con el pueblo. Por eso, amados hermanos, aquí estamos viendo que todo lo que se está dando no es simple y mera casualidad, hermano. No. Esto ya estuvo en las oraciones de muchos miembros del pueblo de Israel que sí tuvieron temor de Dios, que eran fieles a Dios, de los cuales estaban esclavizados. Por eso Dios responde al clamor de su pueblo, hermano. Porque muchos de ellos, oiga, fueron fieles. Pero la gran mayoría ya dejaron al Señor, hermano. Por eso es que sufrieron. Como hoy también la iglesia está pasando lo mismo, hermano. Muchos ya están dejando al Señor y dejaron de serle fiel al Señor, hermano. Dice el relato que Israel sigue siendo su pueblo, sí, pero no todos son sus hijos. Y así es aquí. La iglesia sigue siendo su pueblo, pero no todos son sus hijos. Por eso, amados hermanos, hay que meditar en esto también. La princesa estuvo consciente de que era hijo de los hebreos, pero al ver lo que era tan hermoso, primero se enamoró del niño. ¡Qué hermoso niño, hermano! Y cuando verdaderamente nosotros ponemos la mirada fijamente en un niño, nos despierta ¿qué cosa? La compasión. Ver que es un niño indefenso, tierno. Y eso pudo haberle despertado a ella el sentimiento maternal, hermano. La protección maternal, hermano. Luego dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón. ¿De quién está hablando este versículo? De la hermanita de Moisés. La niña estaba cerca. Cuando la princesa tomó al niño del canasto, la niña estaba cerca, porque dice inmediatamente, entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Ya todo estaba planificado. Mira lo interesante de esto, hermano. Cómo Dios mueve las piezas. ¿De quién se estaba refiriendo la niña? De la madre del niño. O sea, todo completito. Dios hace la obra perfecta. La madre a lo mejor estaba preocupada. Yo no volveré a ver a mi hijo a lo mejor, pero bueno, lo importante para mí es que mi hijo esté seguro, esté sano. No importa lejos de mí. Pero Dios nunca desampara a sus hijos. Porque esta mujer, la madre del niño, también era una mujer fiel a Dios, temerosa de Dios, hermano. Entonces, te dice el siguiente versículo. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó, ¿a quién? La madre, ni corta ni perezosa, corrió como hacen los hermanitos del remanente, no. Vamos a ver al niño, corramos, vamos a ver al niño. Entonces, ahora sí, hizo la labor completa, amamantó al niño con la propia leche materna. ¿Ah? Ese niño es que Dios no se iba a descuidar de todos los detalles, hermano. El niño se crió con la madre algunos cortos años. Miren, pero qué interesante, hermano, porque aquí hay mucho que aprender. No solamente era el tema de amamantar, sino que esta mujer, como era temerosa de Dios, durante el tiempo que lo tuvo al niño ya le iba hablando de la palabra de Dios, hermano. A tal punto que ya Moisés comenzó a temprana edad a sentir inclinación. No es como
exactamente vemos en la película, que la película vemos que nos cambia un poco el panorama. Pero según este relato, la madre no iba a estar muda con el niño. Este niño era especial, este niño era algo diferente, hermano. Dice el relato histórico que este niño al primer día de nacido ya se puso de pie. Es algo impresionante. Según las investigaciones, ya se puso de pie. Solo Dios puede hacer algo así, hermano. Solo Dios. Dios rompe todas las reglas. Nosotros nos sorprendemos porque estamos acostumbrados a ver que el niño tiene que llegar al año, año y medio. Hay niños que demoran hasta 2 años y todavía se para en medio manclético. ¿Ah? Pero este niño al primer día de nacido, según los investigadores, ya se puso de pie. Ya se paraba. Entonces, amados hermanos, solo Dios logra tales cosas, hermano. No me pregunte por qué, pero, hermano, para mi pensamiento, yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque para mí Dios es omnipotente, todo lo puede. ¿Qué hay para Él que sea imposible hacer? Nada, Él lo puede todo. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor porque Él lo puede todo. Amado hermano, mientras este niño era criado, su madre se encargó de transmitirle, no lo dice literalmente, se encargó de transmitirle a él a temprana edad, hermano, las cosas de Dios. Y aquí viene, hermano, para la iglesia. No, las madres actuales estamos haciendo eso por nuestros hijos. Las madres actuales están actuando como esta mujer, hermano, que a temprana edad le inculcan la palabra de Dios para que el niño ni siquiera sea como yo, que a veces no vengo a los cultos. Desde pequeño, mi hijo, ama y honra al Dios Todopoderoso. Él es tu creador, Él es tu hacedor. No importa que tenga por lo menos el añito, ese niño sí le escucha. Mucho más si son las cosas del Señor, hermano. Dios logra cosas impresionantes que están fuera de nuestra imaginación. Ese niño se va a recordar, mi madre me hablaba desde muy pequeño de Dios. Nunca se le va a olvidar. Pero estoy seguro que aún dentro del pueblo evangélico, hermano, hay madres cristianas que nunca ni siquiera ponen en las manos del Señor a sus hijos. Por eso es que hay madres cristianas que cuando el hijo enferma, corren al médico y sí, el médico, yo no digo que sea malo. Ojo, el médico es puesto también por Dios, pero para aquellos que no tienen fe. Pero nosotros que somos el pueblo de Dios debemos de creer y nuestros hijos deben estar en las manos del Señor, hermano. Y ahí quiero detenerme un poco, hermano. No pongamos nuestra fe en la medicina del mundo. ¿Por qué? Mucho más ahora, hermano, que todo está contaminado y corrompido. Médicos que tienen que verdaderamente regirse a un sistema que viene de alguien con mente diabólica, hermano. Hay médicos que verdaderamente solamente siguen un plan, que es tener más enfermos. ¿Por qué? ¿En qué consiste ese plan? Mientras más enfermos haya, más venden nuestras empresas farmacéuticas. Médicos que se están inclinando a esa línea, hermano. ¿Todo por qué? Por dinero. Por eso, amados hermanos, muchos hemos sido testigos. Tanto medicamento sí nos alivia la partecita de acá, pero el pie me lo está dañando, me lo está pudriendo. El hígado me lo está haciendo pedazos. No estoy en contra de la medicina, sí, pero la medicina cuando es sana, la medicina cuando es buena y cuando el médico es un médico que verdaderamente hace honor al juramento que hizo
hizo cuando se graduaba de médico, porque les hacen hacer un juramento. Pero muchos médicos están podridos. Hospitales donde los pacientes entran y ya no salen. Incluso pacientes que entran con algo tan simple, ya no salen. Hoy tenemos un sistema donde entra alguien que recién se jubiló. Muy bien. Entró, ya no salió. ¿Por qué? Porque no hay plata en el seguro. No quiero meterme en estos temas, pero estoy hablando de un sistema que se está dando, hermano. Muchos ancianitos ya tienen miedo de ir al seguro porque ellos ya saben que donde entran no sale. No digo en todos los casos, pero en la gran mayoría se da. Entonces, amados hermanos, de acuerdo a este relato, hermanos, también Dios guardó a Moisés en todo tiempo. ¿Por qué? Porque era su instrumento. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios. Y si somos instrumentos de Dios, Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, a donde quiera que vayamos. Nunca Él nos dejará solos, nunca nos va a desamparar como lo dijo con Josué. Pero siempre y cuando le seamos fieles. Fieles, hermano. Lamentablemente, hermano, en este camino, en el camino de la fe, habemos personas que no le somos fieles. Sí, hermano. Muchos terminamos desapareciendo de la iglesia, hermano, porque queremos hacer nuestra voluntad. Pero desde pequeño a Moisés, el Señor ya le iba enseñando a través de su madre que Él es Dios. ¿Por qué decimos esto? Por lo que vamos a ver también después. Dice el verso 9, perdón, al final del verso 8 dice, y llamó a la madre del niño. Entonces, si dice y llamó, quiere decir que fue a buscarla y la llevó al palacio del faraón. Lo hizo pasar ante faraón como que el niño que estaba en manos de la hija de faraón era un hebreo a quien verdaderamente a lo mejor el padre estaba tratando de ocultar. Y la nodriza pasó ante los ojos de faraón como alguien desconocido para el niño, porque donde inmediatamente se enteraban que ella era la madre. Mire, hermano. O sea, el plan de Dios salió perfecto. Entonces, amados hermanos, en el 9 dice, y la cual dijo a la hija de faraón, dijo la hija de faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. A ver, hermano, la hija de faraón no tenía cómo criar al niño. Primero, es obvio, pues no, una mujer que nunca ha salido embarazada no va a tener leche para darle. Pero viene la niña, la hermana de Moisés, lleva a la misma madre como nodriza, muy bien, y ella sí estaba cargada de leche porque era la madre del niño. Y la princesa dice, llévame este niño y críamelo. Mire la parte también buena que Dios está haciendo allí. ¿Qué dice después de críalo? A lo mejor también ellos eran bajos de recursos, no tenían dinero. Dijo uno, Dios, por medio de ese problema, trajo bendición económica también para el hogar. ¿Sí se da cuenta cómo actúa el Señor, hermano? Así puede actuar en nuestras vidas. Así puede actuar Él en nuestras vidas, hermano. Nunca intente hacer las cosas bajo su propio pensamiento. Hay otra persona que no tiene dinero, me voy a tal país, porque allá gano en dólares, en libras esterlinas, lo que sea. Haya la solución en eso. Como Abraham hizo, me voy a Egipto porque aquí, en la tierra que Dios me dijo, no hay nada, está vacía. Me voy a Egipto donde sí hay lo que yo quiero. Mire esta mujer lo que hace. Mire cómo Dios actúa con esta mujer, con los que le son fieles.
yo soy tu proveedor, dice el Señor. ¿Cómo dice así la palabra? Era lo que estaba haciendo en este momento el Señor, proveedor. No solo estaba dando la provisión para el niño, la leche materna, sino para su progenitor. O sea, mató 2 pájaros de un solo tiro, Señor, como vulgarmente se dice. ¿Se da cuenta? Luego dice, hermano, y te lo pagaré, y la mujer tomó al niño y lo crió. Ahora sí, se lo llevó a su casa, lo crió, no dice la cantidad de meses, pero estimo que puede haber sido 1 o 2 años. Ya, estimamos. Pero en ese tiempo es más que suficiente para darle la base sólida al niño, que es la palabra de Dios, hermano. Ahí es donde verdaderamente nosotros debemos darnos cuenta lo importante que es que le hablemos a nuestros hijos desde tiernos de la palabra del Señor, hermano. Amén, hermanos. Amén. Y cuando el niño creció, dice la palabra, ella lo trajo a la hija de Faraón. Ah, ya creció el niño. O sea, ya estaba apto para ir a lo mejor a la escuela. Entonces, a esa edad dice que ya lo trajo a la hija de Faraón. Aquí, bueno, leamos todo. La cual que dijo, ¿qué dice? Lo prohijó, o sea, lo adoptó como hijo. Para mí vas a ser mi hijo, le dijo la princesa. Y lo crió como que fuera suyo. Y le puso por nombre, la misma princesa le puso por nombre Moisés. Ahora, pregunta al pueblo, ¿esa inclinación de ponerle el nombre de Moisés viene de ella misma? Y ella no era una hija del pueblo del Señor. ¿Sí ve cómo Dios actúa? Dice, diciendo, porque de las aguas lo saqué. A ver. En este versículo dice que el niño creció. Creció físicamente, fuerte, porque es verdad, la leche materna tiene demasiados nutrientes para el niño. Cuando un niño recién nacido es criado con leche de tarro, a pesar de que la leche sea cara, sea todo lo que sea, no es lo mismo que la leche materna. Le da menos proteína, hermano. Dios se encargó que su hijo reciba todo lo necesario. Aquí hay otra enseñanza, hermano. Dios no descuida la crianza de sus hijos. No piense, hermano, que porque ya no trabaja usted en una empresa, no trabaja en algún negocio que tenía antes, por servir al Señor, usted ya se va a morir de hambre. Muchos creen eso, hermano. Yo me sorprendo y mejor me sonrío, hermano. Ahí estamos dando a demostrar el nivel de fe que tenemos para con el Señor. Porque el mismo caso va a ser con Moisés, hermano. Muchos estamos es que si no tengo el trabajo donde gane $1000, para mí no es vida. Así ganes $20,000, no va a ser vida. Mientras Cristo te falte en el corazón. La garantía de una verdadera paz, de un verdadero amor, de una verdadera familia no está en el dinero, sino está en ¿quién? En Jesucristo nuestro Señor. Por eso, amados hermanos, en este verso 10, el niño se hace fuerte con la alimentación física, que es la leche materna. Pero físicamente hablando sí, pero también espiritualmente, hermano. Aunque el niño no sabía todavía leer ni escribir, pero estoy seguro que la palabra de Dios que su madre le hablaba, sí penetraba en su corazón, hermano. Porque Dios hace cosas impresionantes. Para Dios nada es imposible. Voy a salirme del tema. Yo tengo un amigo que era muy inteligente en el colegio. Escúcheme bien, hermano. Era muy inteligente en el colegio. Él se casó y llegó a tener un niño. Este niño
superdotado, hermano. Siendo un niño de escuela, podía resolver cálculos matemáticos de colegio. Los profesores se admiraban. Mire si sucedió con un niño así, hermano. ¿Usted qué cree que sucedió con Moisés? ¿Cualquier cosa? No. Dios estaba con él, hermano. Dios estaba con Moisés desde antes que naciese, hermano. ¿Por qué? Porque Dios guió a los padres a que se encontraran, hermano. Y eso también es en su vida y en la mía, hermano. Nosotros ya estábamos en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y Dios ya nos tenía predestinado para X fin y X función, hermano. Amén. Nosotros no somos mera casualidad. Dios permitió que las cosas se dieran tal como están hechas. Pero de lo malo que existe, Dios lo puede transformar en bueno cuando verdaderamente nos sometemos a Él, hermano. Amén. Por eso aquí podemos aprender cosas interesantes, hermano. No es un simple relato histórico de un niño por ahí que nació. Es un niño que nació en condiciones verdaderamente alarmantes, con un peligro constante a su alrededor. Porque incluso pudo haber habido una amenaza de aborto. Sí, hermano. Si ustedes se enteraran de la forma que yo vine al mundo, también se asombrarían. Pero no lo quiero hacer público, en algún momento lo haría solamente en privado. Cuando mi madre me relataba esto, me di cuenta que yo estaba en un plan del Señor. Sí. Sí, hermano. Para muchos resultará verdaderamente alarmante. Mi esposa ya lo sabe, no lo comentará hermana con nadie porque le van a preguntar. Entonces, así es, hermanos. Entonces, por eso, amados hermanos, yo era de que estuviera muerto también desde que nací, hermano. Yo debía haber estado muerto. Pero Dios estaba allí. Dios estaba allí. Y así como dijo con Moisés, este es mi siervo. Yo nunca pensé, les soy sincero, llegar a ser evangélico cristiano. Nunca pensé llegar a ser pastor porque no estaba en mis pensamientos ser pastor, hermano. Pero la orden de Dios fue esa. Y yo estoy cumpliendo la orden del Señor. Por eso, amados hermanos, dejemos que Dios mismo nos tome y nos convierta en su instrumento, hermano. No venga y diga, es que a mí me gusta hacer esto, es que yo me inclino. No está dejando que Dios actúe sobre su vida. Deje que Dios decida por usted. Cuando Dios decide y escoge y elige, lo hace perfecto. Nosotros elegimos mal. Entonces, amados hermanos, este niño se crió en la casa de su madre y luego de criado dice el relato que la madre nuevamente lo devuelve, ahora sí, a la hija de Faraón. Lo entrega. Es que no solamente era bajo la petición de la hija de Faraón. Yo estoy seguro, aunque el relato no lo dice, que Dios tiene que haber hablado con ella, con Jocabed. Tiene que haber hablado. Y tiene que haberle dicho, déjalo allí. Porque el plan de Dios era que Moisés críe, se prepare intelectualmente, académicamente y militarmente en una potencia como era Egipto. Dios le quería permitir que tenga todo a sus pies. Se prepara. Moisés se convierte en la figura más poderosa de aquel entonces. Un estratega militar temido en aquel tiempo, hermano. El relato histórico indica que Moisés, si Dios no hubiera intervenido, hubiese sido el faraón de Egipto. Porque la intención de su padre era que el trono quede en manos de él. ¿Por qué quería el faraón, dejar el trono en manos de Moisés? Porque de acuerdo al relato histórico, Moisés, a pesar de no ser hijo de sangre, pero
hijo leal a Faraón, mas su hijo verdadero no era leal. El relato histórico, no dice la Biblia. Entonces, por eso les digo, amados hermanos, que siempre alguien se va a inclinar por el que es fiel. Desde Dios hasta nosotros como padres, nosotros nos vamos a inclinar por el hijo más fiel, hermano. Eso no implica, no significa que yo deje de amar a mis dos hijos, no, hermano, sino más inclinación al más fiel, sin descuidar al otro, obviamente. Entonces, amados hermanos, dice también que la princesa lo adoptó, hermano. Ahora sí, te voy a hacer mi hijo. Moisés tenía que criar en un hogar de una familia poderosa, con casa, madre, su abuelo era su padre, porque según la historia también él le llamaba padre. Entonces, amados hermanos, este hombre lo tuvo todo. La pregunta es, ¿en qué se parece esto a Cristo? ¿En qué se parece esto a Cristo? En que Cristo también lo tiene todo. Ya va a ver a dónde quiero llegar. Cristo lo tiene todo. Tenía o tiene trono, poder, gloria, majestad, dominio, vida eterna. Tiene todo. Porque Dios está en Cristo Jesús. Para los que no conocemos la Trinidad. Quien ve al Padre, ¿ve a quién? Oh, bueno. Entonces, amados hermanos, tiene todo. Dice el relato histórico que Moisés 40 años estuvo en Egipto. O sea, se hizo adulto, tuvo todo lo que en ese pueblo tenía que tener. Dios quería que experimentara lo que es tenerlo todo en la tierra, hermano. Pero estar lejos de Dios también le dio la oportunidad a Moisés que sepa lo que es eso. Moisés en el mundo era, oiga, cuando él regresaba de las batallas, le cantaban, era bien recibido, tenía un ejército enorme que le obedecía las órdenes, tenía plata, oro, todo, mujeres también que lo seguían. Pero de allí Dios lo saca y lo envía ¿a dónde? Al desierto. Ya eso viene después en el siguiente relato, pero quiero culminar este verso 10 indicándole a dónde lo saca. Al desierto. O sea, hermano, comparado con Cristo, ¿qué representa esto? Que Cristo dejó su trono de gloria, ¿o no lo hizo? Para venir como siervo, para humillarse en la figura humana, desprovisto de poder, desprovisto de vida eterna, porque el cuerpo humano es desprovisto de vida eterna, hasta cuando Dios verdaderamente llega a intervenir en nuestra vida. Entonces, dice que Cristo dejó su trono de gloria para volverse figura de cordero. Mire, un cordero que no reaccionó ante nada. Un cordero que fue como cordero rumbo a ¿dónde? Al matadero. No reaccionaba. Es más, vivió como un simple carpintero. Luego de ser Dios vas a ser hombre, como un simple carpintero. Ocupó la posición más baja dentro de la humanidad, tal punto que él dijo estas palabras: pero yo ni siquiera tengo donde recortar mi cabeza. Tú por lo menos has de tener un mueble, una silla vieja, pero yo no tengo ni siquiera eso. Mira, hermano. Y de la misma manera Moisés, hermano, Dios le permitió que llegara al trono de Egipto. Y cuando estaba en pleno esplendor Moisés, Dios decide, ahora sí, ve al desierto.
Ya conociste lo que es el poder del mundo. Ahora te voy a llevar yo a mis métodos. Y el método de Dios no significa que nosotros tengamos grandes riquezas, hermanos, no porque estas sean malas. El método de Dios no significa que nosotros estemos llenándonos de casas, llenándonos de propiedades. El método de Dios dice que tiene que ser igual a la de nuestro maestro. ¿Cómo era la de nuestro maestro? Desprovisto de bienes materiales, pero a la vez abundante en el amor de Dios. Por eso, hermano, si usted en esta mañana, aquí sentado que me está escuchando, hermano, usted no está dispuesto a despojarse de lo que tiene para darle al Señor, hermano, lo que hay que darle a Dios, no está cumpliendo el propósito de Dios. No cumple. Porque Moisés fue al desierto. Dios lo hizo padecer hambre. Dios lo hizo padecer calor. Dios lo hizo padecer frío en el desierto, hermano. Además, estaba rodeado de escorpiones. En el desierto hay esos animales. Con todos los peligros y la escasez que había en el desierto, Dios lo protegió. ¿O no lo protegió? Dios lo guardó. ¿Y qué dice usted? El Señor nos va a abandonar a nosotros porque lleguemos a esa posición en algún momento. Por eso, amados hermanos, yo sé que hay muchos, y aún aquí, hermanos, que hay algunos que no creen lo que estoy diciendo, hermanos. ¿Por qué yo sé eso? Porque sus vidas no están ancladas a la fe. Porque su vida no es una vida de fe, a pesar de que está aquí, hermano. Dice la palabra del Señor que aunque dice que el que no tiene fe no agrada a Dios. Usted está aquí, hermano, sin agradar a Dios, algunos, no digo todos. Y se puede apreciar eso porque sus acciones no son las acciones de una persona de fe. Porque el relato que nos está narrando aquí el libro de Éxodo nos enseña que Moisés fue sacado con ese propósito, hermano, del río. De convertirse, ¿qué cosa? En el Salvador de Israel, hermano. Y para hacerlo no tenía que ser como la figura de un político militar poderoso, sino como la figura de ¿quién? De un pastor. ¿Cómo es la figura de un pastor? Imponente. Su báculo de oro, plata, piedras preciosas. Era un palo viejo. Un palo viejo, grande, que el mismo faraón se lo da a Moisés cuando lo expulsa. Bueno, ese es el relato de la película, pero también vemos acá que Moisés huye de la presencia de faraón, eso está después. Entonces, amados hermanos, el propósito de Dios con el nacimiento de Moisés era de ¿qué? De prepararlo primero en el mundo para que conozca cuáles son los efectos de ser criado bajo la corriente y el sistema del mundo. ¿Cuáles son los efectos, hermano? Por eso no me gusta a mí utilizar la palabra esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, porque no hay cómo demostrarlo, pues. Pero lo que yo sí le estoy diciendo al pueblo y a los que me escuchan por internet, que Dios preparó a Moisés ¿para qué? Primero para que se críe bajo el sistema del mundo y para demostrarle a las futuras generaciones que el sistema del mundo prepara al hombre, sí, para la estancia de sus días aquí en la tierra. Pero eso, a pesar de todo, no le da la facultad al hombre de tener ¿qué? Paz, libertad, amor dentro de su entorno familiar. ¿Por qué? Porque el único que da la paz, el amor, se llama Jesucristo. Por eso, amados hermanos, cuando Moisés llega al desierto, obviamente es preparado en medio del hambre. ¿Para qué el hambre? Para que Dios
se manifieste en esa instancia como su proveedor, Dios. Y ahí Moisés sí va a entender de quién viene el alimento. Aunque usted se prepare, tenga harto dinero, pero si tiene tanto dinero y no hay alimento, ¿de qué le sirve tanta plata, hermano? Nos ha pasado ahora con el COVID-19, hermano, cuando estamos en estos problemas, hermano. La gente comenzó a disparar los precios de los alimentos. Y la gente, yo veía, hacía filas, hermano, que daba la vuelta, hermano, para tener 2 semanitas más de comida. ¿Y dónde está tu creador? Y cuando falte, muy bien, se comió la comida en 2 semanas. Y de ahí, ¿qué viene? Más hambre. ¿Quién puede saciar el hambre? ¿El hombre? Cristo. ¿Y por qué no buscar al creador de las cosas? Él es nuestro proveedor. La Biblia está llena de muchos ejemplos de que Dios es nuestro proveedor y aún así buscamos el mundo, hermano. Dependemos del mundo. Estas palabras son malentendidas, hermano, porque hay gente que critica estas palabras. Hermano Marco dice, habla del mundo como que él no está en el mundo. Ay, Señor, no es eso. El tema es que lo que hay en el mundo para el mundo es, y lo que hay en el mundo, dice la palabra de Dios, es temporal o no es temporal. Cuando deja de llover, ¿los campos pueden producir alimentos? No. ¿Quién manda la lluvia? El Señor. Y esto es lo que nosotros no hacemos conciencia, hermano. Vivimos por vivir la vida. Vivimos bajo un sistema de enseñanza que nos dieron desde niños. Que para poder comer hay que trabajar, y cuando usted trabaja tiene dinero y... Pero todo eso nos lo da el Señor. Y todo depende del Señor. Por eso el propósito de Dios era mandar a Moisés al desierto, para que él vea que en Dios había sustento alimentario, había protección. La protección de que no lo mate ningún animal. Porque él estaba solo. Aún cuando el agua se le terminó, hermano. Usted cuando tiene sed, hermano, póngase a ayunar 2 días seguidos. No, hay gente que con un solo día ya se vuelve loco. Por lo menos agua, hermano. Usted se desespera. El ser humano se vuelve loco cuando no ve agua. ¿Y cómo no se volvió loco Moisés? Es que Dios estaba con él. ¿Sí se está dando cuenta, hermano? Dios está en todo. Dios es para todo. Por eso, hermano, que siempre hincaré al pueblo, hermano, que solo Dios debe de estar en el primer lugar en nuestros corazones. Solo Dios. Cuando tengamos claro esto, hermanos, nosotros vamos a estar bien espiritualmente hablando con el Señor. Aunque haya un problema, aunque haya alboroto en la sociedad, nosotros caminaremos tranquilos. ¿Por qué? Porque está nuestro protector y nuestro guardador con nosotros. Entonces, amados hermanos, para concluir, Dios levantó a su siervo y lo envió, sí, a una tierra de Egipto, que significa Egipto, el mundo, para que sea criado para el plan futuro de Dios. Porque Dios quería demostrar que lo que Moisés aprendió militarmente para él no me sirve, porque Dios no utilizó espada, Dios no utilizó ejército, solo un cayado, el báculo del pastor. Con eso liberó a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque no era el báculo el sagrado, sino que Dios estaba con el pastor. Por eso el Señor nos enseña que si nosotros nos volvemos débiles en sus manos, Él nos fortalece en sus manos también contra nuestros enemigos. Que la paz del Señor esté con todos.